Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast, Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holístico, coach para mujeres emprendedoras, arquitecta, mamá y esposa. Hoy vamos a tener un episodio muy especial porque es el primer episodio en el que vamos a tener una invitada con la que vamos a hablar de diferentes temas que están muy alineados con este podcast. Aprovecho para contarles un poco sobre la estructura del podcast que no les había contado en los episodios anteriores. Como ustedes saben, el podcast tiene 4 pilares importantes. El primero es diseño de interiores holístico. El segundo es marcas con alma. El tercero es conciencia y espiritualidad. Y el cuarto son experiencias y transformación. Cada uno de estos temas se va a tratar en una semana al mes, siempre en el mismo orden, pero como algunos meses son especiales y tienen 5 semanas, voy a tener un invitado o una invitada especial en esa semana en la que vamos a hablar de estos temas. Nuestro episodio de hoy va a ser un episodio muy especial. Se llama Resiliencia e Inspiración, expresando la pasión a través de la música. Y nuestra invitada es Susan Norat. Te doy la bienvenida, Susi, a este nuevo episodio de mi podcast. A los que nos están oyendo, quiero contarles que Susi es una persona muy especial para mí. Es mi prima, pero somos como hermanas, entonces también eso hace que este episodio es mucho más cercano a mi corazón. Entonces te doy la bienvenida. Quisiera que te presentaras para que te conozcamos un poco y para que, bueno, empecemos esta conversación. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, mi Mananis, que es la forma en cómo te hemos dicho desde siempre. Gracias por tenerme en cuenta, por estar aquí. Bueno, yo soy Susan Norato, soy prima de Mananis, soy cantante, compositora, vocal coach. Llevo años, pues de hecho, yo creo que desde que nací pensando solo en música, arte, crear, y a eso me dedico de tiempo completo. Como nos mencionas que es algo que has hecho desde pequeña, ¿cómo empezó esta pasión por la música y por la creatividad también, ¿no? Como por tener una forma de expresión. Pues yo creo que inicialmente inició muy natural. Siempre he creído que nosotros desde niños ya como que de alguna forma encontramos nuestros gustos. Lo que pasa es que por el camino alguien nos dijo que pues que no, que esos gustos y esos sueños solo eran hobbies. Entonces al principio fue como difícil entender ya cuando empecé a salir del colegio y empiezan esas preguntas de a qué te vas a dedicar. Y yo decía, pues a lo que he hecho siempre, porque literalmente lo que me cuentan mis papás es que desde chiquita yo canto y cantaba todo el tiempo y mis juguetes favoritos eran los cassettes, las grabadoras, eran las guitarras de juguete, eran los pianos de juguete. Nunca fui amante de las muñecas o de estos juegos tradicionales de las niñas. Entonces creo que desde niña empezó la pasión y creo que eso aplica a todos. Desde niños todos yo creo que ya tenemos en nuestra alma o en nuestro corazón como esa pasión. Muchos decidimos continuarla, en mi caso, a pesar de, porque no fue fácil, es decir, no fue como que a todo el mundo le pareció bien que yo siguiera esa pasión, pero creo que viene desde ahí, viene desde chiquitica, lo tengo acá. Siempre ha estado contigo, es una pasión que llevas dentro. Sí, 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 total. Ese primer paso del que nos decías, cuando ya, digamos, como terminas el colegio y empiezas a pensar en, bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora sí también como trabajo, ¿no? ¿Qué voy a hacer como en mi vida profesional, laboral? ¿Cómo decidiste que te ibas a ir por la música, sabiendo que de pronto podía ser un camino difícil? ¿Cómo tomaste tú esta decisión? La verdad para mí fue como muy natural, sí, yo sé y he vivido de cerca gente que le cuesta mucho saber a qué se va a dedicar, ¿cierto? O cuál es su camino y les cuesta millones saber qué van a hacer con su vida. Yo siento que para mí todo fue muy fluido. Realmente lo único difícil fue convencer a mi familia. Eso sí fue difícil. Pero para mí era muy claro. O sea, para mí, desde que tengo de verdad uso de razón, yo canto. Y aparte tuve la bendición de estar en un colegio muy artístico. Entonces, desde chiquita pertenecer al coro, a la tuna,
a la orquesta, cantar en múltiples eventos. Siempre me invitaban a cantar en muchos lugares, canté sola, canté en grupo, aprendí a tocar guitarra y piano viendo, nadie me enseñó al inicio. Entonces todo fue como muy, se fue dando y al mismo tiempo con muchos tropiezos, porque no era que yo pudiera, digamos, tener la guitarra que quería o el piano que quería, pero aún así con lo que se pudo tener en ese momento, yo aprendí. Entonces, Súper. cuando viene la pregunta de a qué te vas a dedicar, para mí fue como, pues, ¿cómo así a qué me voy a dedicar? Pues a lo que he hecho siempre. Pero a todo el mundo le pareció como, no, es que eso solo era un hobby. Sí, Pero creo porque que, sí, yo te entiendo en ese sentido, por lo que muchas veces las artes son vistas como exactamente como lo que tú dices, como hobbies, cosas, digamos, ujú, que en el alma, pero que no nos generan ingresos. Pero en realidad yo ujú, también, como tú, siento y he sentido siempre muy adentro mío y como en mi corazón que es como realizando esas pasiones que tenemos y es como donde realmente primero podemos brillar porque tenemos no solo los talentos, sino también la pasión para hacerlo y ujú, también tenemos el apoyo del universo, ¿no? Porque es lo que finalmente de alguna manera venimos a hacer acá. Entonces, yo te entiendo perfectamente. Digamos que el camino del emprendimiento es difícil, sobre todo en temas creativos, pero creo que nos llena el alma de una manera espectacular y además también se pueden encontrar las maneras que funcionen. ujú. Entonces, me parece súper interesante. Quisiera preguntarte también cómo es esta parte de ser emprendedora, porque tú eres, no eres solo música, sino también eres cantautora, ¿cierto? Si quieres, cuéntanos un poco más como de cómo realizas tu trabajo, cómo lo haces y cómo esto también es un emprendimiento, porque no es solo hacerlo, sino que tienes detrás un montón de cosas que tienes que poder realizar para poder llevar a cabo tu sueño. Bueno, es una pregunta bien interesante porque sí, pues como todo artista inicié estudiando pensando que el arte era solo inspiración. La gente se imagina que la creatividad es como que viene un destello a tu mente y de repente, llegó la inspiración. Lo Digamos, iluminaste. literal, en la adolescencia de pronto sucede porque uno está así como con sus hormonas alborotadas y más como artista, pues como que todo te inspira y todo te llena y todo es inspiración para escribir una canción o para hacer una melodía. Pero a medida que empiezas a crecer, pues te das cuenta que no todo es tan chévere y aparte tienes que adquirir responsabilidades. Entonces, en mi caso, el emprendimiento empezó montando una escuela de música. Tuve que abrir mi primer local. Yo dictaba clases a domicilio y me empecé a dar cuenta que era todo un tema la llegada a todos los lugares, más en una ciudad como Bogotá, que todo es cerca, pero todo es infinitamente lejos al mismo tiempo. Por el tráfico y las Y, distancias. ajá, y sí, la organización de Bogotá, el transporte, el clima, porque a veces llueve un montón. Entonces dije, bueno, es hora de abrir un negocio, un local, un lugar donde la gente Negocio venga, físico. exactamente, un lugar físico donde la gente llega, pero cuando uno abre un lugar físico uno no se imagina todo lo que viene detrás y al inicio fue como yo pongo una silla, un piano, una guitarra y pues dicto clase y ya está, y ese ya está se empezó a convertir en un montón de cosas, en letreros, en marca, en utilería, ¿cierto? Entonces, qué tableros, qué sillas, qué espacios, qué instrumentos. Y la escuela empezó a crecer. O sea, pasamos de tener 5 estudiantes inicialmente a tener 120 estudiantes Wow. mensuales en un proceso de 11 años que duró de forma física, porque lo que hizo que hubiese una pausa física fue la pandemia, que creo que a Ok. todos esa parte nos cambió. Pero hasta que fue física, fue una cantidad de cosas que en algún momento lo hablamos, que ya entonces no era la creatividad, ya no era esa explosión de, oh, me vino una idea, sino era organización, finanzas, contabilidad, papeles al día, empezar a pagar impuestos, contrataciones de maestros, llegué a tener 12 maestros trabajando conmigo. Más las personas que trabajaban físicamente, las personas que atendían a los padres o estudiantes que llegaban a preguntar, daban la información, matrículas, impresión de papelería porque teníamos material físico. Claro, Y no, eso pues se de va. ahí vaya todo lo que te imagines, cosa que me llevó a buscar justamente educación en esta área. Entonces yo tuve que estudiar, literal, cosas que no me imaginé estudiar,
como administración, cómo llevar las finanzas de una empresa correctamente. Y bueno, gracias a Dios encontré un lugar aquí en Bogotá que brinda esas asesorías a emprendedores. Y en 10 años pasé de ser emprendedora a empresaria de esta escuela de música, que ya en pandemia, seguro más adelante en el podcast les contaré, pero ya en pandemia pues tocó cerrar y quedó 100% online, 100% Ok. virtual. Sí, esa parte del emprendimiento que estás hablando es muy interesante y yo me siento muy identificada contigo en eso porque cuando yo empecé mi primer negocio, pues que era la parte de arquitectura, en ese tiempo todavía en Colombia, cuando estaba todavía en Colombia, fue igual, ¿no? Yo pensaba que yo iba a hacer mi trabajo solo como arquitecta, pero me di cuenta que vienen un montón de cosas Ujú, con el hecho de ser emprendedores. Entonces empieza todo lo que dices tú, la parte de hacer empresa, de crear empresa, la parte legal, documentos, impuestos, registros, o sea, toda una cantidad de cosas, la parte contable, las facturas, o sea, toda una cantidad de cosas que empiezan a venir con el hecho de ser emprendedora, de crear empresa, ¿no? Y sí. lo que dices tú también me parece súper importante y me siento súper identificada, que es como el estar constantemente aprendiendo, porque para mí lo que el emprendimiento ha sido para mi vida es eso, es como una búsqueda constante, porque no es solo lo que tengo que aprender, porque hay cosas que uno literal tiene que aprender, como toda esa parte, ¿no? Como Mm, legal y bueno, pero también como esa búsqueda mía interna de todas estas nuevas habilidades que quiero adquirir, cosas que tengo que empezar a hacer, abrirme más y poco a poco uno empieza también como sea una búsqueda como de aprender cosas nuevas y sea una búsqueda de cosas que tienes que aprender porque si no, no puedes tener tu propia empresa o tu propio negocio. ujú, exactamente. Quisiera preguntarte también en esta parte creativa de tu lado más artístico y creativo, ¿cómo encuentras ahora la inspiración y la creatividad para crear? Mencionaste antes que de pronto cuando eras adolescente, cuando eras más joven, te llegaba como la inspiración más fácil, el mundo todavía era un lugar para descubrir, había como muchas cosas nuevas. En este momento ya de tu vida, que eres ya una artista mucho más madura, que has aprendido mucho más también como en toda la parte de emprendimiento, ¿cómo encuentras tú la inspiración para crear tus canciones o cómo es tu proceso creativo? Bueno, hay varios procesos creativos. Al principio, la forma en cómo tradicionalmente siempre la había hecho, era simplemente tomar mi guitarra o sentarme al piano y empezar a tocar. Y a medida que iba tocando iba llegando como una inspiración de alguna manera, pero uno sí debe ser intencional. O sea, a mí nunca me ha llegado la inspiración como caminando por ahí o bañándome, ¿sí? Sino como que de verdad hay una intencionalidad detrás de, es sentarte, es apartar un tiempo, es estar a solas. Y yo desarrollé mucho, por ejemplo, ese gusto por estar a solas porque me fluye mucho escribir cuando estoy literalmente sola. Entonces amo de alguna manera la soledad y esos espacios yo y bueno, con Dios, para mí son demasiado interesantes y llenos de fruto. Siento que los disfruto mucho. Yo soy de las que se sientan en una cafetería sola a tomar café y realmente me parece la cosa más increíble. Y sé que hay gente que la sufre mucho cuando está sola, en cambio yo la súper disfruto, de verdad. Al contrario, a veces me cuesta estar con las personas. Y eso fue algo que desarrollé escribiendo canciones. Ok, Luego, en esta última etapa de creatividad con los álbumes, el último álbum que lancé y el que estoy escribiendo ahorita ha ido evolucionando un poco esa creatividad. Y justamente he pasado de escribir sola, ahora a escribir en grupo, en conjunto. ok, Entonces, el álbum anterior lo escribí como en mitad, mitad, ¿sí? Como que hubo un par de canciones que literal me senté, fluyeron solas y los músicos que trabajaron conmigo reforzaron la idea a través de la música. Pero ok, hubo también otras canciones que literal me senté con los músicos al lado y a medida que yo iba escuchando esas nuevas melodías que ellos iban proponiendo, entonces empezaron a fluir ideas. Y en el último álbum hubo una canción que no la escribí yo. Yo siempre he cantado canciones escritas por mí, pero hay una canción que es la última que se llama La Puerta, me la regaló una estudiante de España. La escuela estaba cumpliendo aniversario y me envió una letra. Me dijo, qué mira, yo lindo. escribí esta canción, pensé en ustedes por todo lo que han hecho y eso que la educación en ese momento ya era virtual, ya había pasado pandemia y me llega esta canción. Y yo dije, bueno, esta canción, esta letra no puede quedarse pues ahí guardada como, ay, tan bonito ese regalo que me dieron. Y fue como también gasolina para decir, bueno, esta es la canción que va a cerrar el álbum
Y entonces ya ahí no era una canción escrita por mí, entonces yo tuve que tomar esa letra y decir, ¿qué hacemos con esta letra? Exacto. Y me tocó sentarme con los músicos y decir, bueno, ¿a qué les suena esto? Esto que estamos leyendo, ¿a qué les suena? Y salió un Afrobeat. Y ya en este último álbum que estamos escribiendo, que de hecho prontamente sale una nueva canción que se llama Café, literal me senté a escribirla con los músicos y nunca había hecho eso. O sea, esta sí fue 100% colaborativa, donde leía lo que escribía y ellos decían, está chévere, no está chévere, funciona, no funciona. Y creo que eso me ayudó mucho porque los artistas además sufrimos un poquito de ego. Cuando nos dicen, no, pero es que esa frase no está chévere, uno alcanza como a decir, no, pero como así si todo lo que yo escribo es genial. Pero fue también aceptar como ese, bueno, no está chévere, sigamos en la búsqueda, sigamos en la Claro, como búsqueda. entender que el trabajo en grupo de todas maneras es en grupo y no es como cuando uno crea solo, que Sí, uno pues hace como de estos dos últimas cosas que dijiste, quiero resaltar dos cosas muy interesantes. La primera, resaltar que me parece muy lindo y muy valiosa esa parte que dices de la creatividad, cómo va cambiando y cómo mm, evolucionando en el tiempo. O sea, ujú, como no hay una sola manera de crear, una sola forma de inspirarse. Si algunas cosas llegan de un modo, otras llegan de otro, se puede crear en grupos, se puede crear solos. Entonces de es muy lindo acuerdo. ver eso, como ir probando nuevas cosas, irte abriendo nuevos caminos a explorar, porque es que al final es esto, ¿no? Y creo que las artes en realidad son eso, como una exploración, como de la expresión. Sí, Entonces eso me parece súper interesante. Y la otra cosa que quería preguntarte un poquito más a fondo, que también me parece súper interesante y que de hecho era la pregunta siguiente, mm, es como esa conexión interna con tu alma, porque tú hablaste que cuando estás sola, cuando estás en tu proceso de creación, que te sientas como contigo misma, con tu ser, con tu espiritualidad, ¿cómo se conecta la música y lo que tú haces con ese fuego que tienes adentro? ¿Cómo se conecta con tu, sí, con la alineación de tu alma, ¿no? Que al final pues es el tema ajá, eh, el del nombre de tu podcast. podcast. Sí. Wow, pues también me parece que ha evolucionado y ha pasado por muchos procesos, porque todo, o sea, aparte de que siempre supe que iba a ser artista, y bueno, decirse artista al principio no es como que te lo crees, ¿no? Ha pasado por el proceso de evolución hasta creértelo. Además, porque desconocía un montón de cosas que la tecnología ya nos dio acceso después. Cuando yo empecé a estudiar Ok. música, para mí la música era una cosa porque no teníamos tanta información como tenemos hoy. Ni herramientas Ni tampoco con herramientas, la exacto. tecnología. Total, pero entonces cuando ya se abre este mundo del acceso a Internet, de que tú sabes qué está haciendo alguien en Nueva York, en Europa, entonces ya mi cosmovisión de qué es hacer música y qué es ser artista, además creció, cambió, evolucionó, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste? Se me fue por un momento. Estábamos hablando, La alineación del alma. exacto, como la conexión que tú Ya, sientes, como porque expresas en música, sí, como ese deseo, ¿no? Como porque lo expresas en música y cómo se alinea, como con tu, sí, como con tu exacto. propósito, con tu alma. Volví ya, la alineación del alma. Y resulta que, claro, estaba hablando de la evolución musical, pero paralelamente hay también para mí una alineación de creencias. Yo soy cristiana, soy súper creyente, pero también esa creencia ha evolucionado con el tiempo. Mm. Entonces, recién vino esta certeza de que Dios estaba aquí conmigo, de que Jesús estaba caminando conmigo, de que me estaba ayudando a evolucionar. También hubo ¿cómo se dice esa palabra? Hubo como una mezcla de religiosidad en mi vida. Una etapa fue muy, muy religiosa en cuanto a que lo que yo creía literalmente tenía que ser así y punto, y no aceptaba ningún tipo de algo diferente. Y cuando sentía que alguien estaba intentando decirme que esa no era una verdad absoluta, yo me molestaba, entraba en un proceso como de, no, es que yo soy la que tiene la verdad, ¿sí? Y si bien sigo creyendo en Jesús y en el cristianismo como algo de comunión con Jesús, o sea, yo soy cristiana porque me gusta el estilo de vida que llevó Jesús y quiero seguirlo. Tomó mucho tiempo entenderlo más allá de una religión y de una regla o de reglas preestablecidas. Entonces, justamente mi alma tenía esa carga de predicar, de extender el evangelio a través de la música, de hablar de lo que Jesús había hecho en mí, lo cual es real, entonces tampoco lo puedo negar, pero sí ha cambiado mi forma de ver la espiritualidad. Hoy Ujú. día pienso que la espiritualidad
no es una institución, no es estar en cuatro paredes, tampoco es imponer una verdad absoluta a nadie. Cambiado, me ha transformado, pero también hay cosas de esa misma religión que me han lastimado profundamente. Entonces, justamente con la música que yo hago, es como una especie de catarsis en donde voy expresando lo que siento, pero al mismo tiempo siento que voy creciendo y voy evolucionando. Y las verdades absolutas que tenía hace 4 años y que las decía además a través de mi música, casi que daba la vida por ello, hoy día han evolucionado y como que ya me tomo el tiempo de parar y decir, es lo que creo, es lo que siento, es lo que Jesús ha hecho en mí, pero tampoco quiero imponerte esa verdad absoluta porque entiendo que todos somos diferentes y tenemos una Ujú. historia de vida diferente. Entonces, ha sido todo un proceso, esa alineación del alma, porque algo que sí he tenido siempre así, súper así clavado en mi corazón es ayudar a las personas. O sea, como que me fluye. Así como que yo veo que alguien necesita algo, se pregunta algo, quiere hacer algo, y si yo veo que algo está en mis manos aportar, siempre he estado allí. Y la escuela, de hecho, empezó con ese corazón. La escuela empezó como quiero enseñarle a alguien a cantar, a hacer música, a encontrar su propósito. Y aún hoy día a través de la música sigo ayudándole a las personas a encontrar esos propósitos, a encontrarle sentido a lo que hacen, a amar lo que hacen, pero ya de verdad desde una perspectiva diferente. Sí he sentido Sí. esa evolución en mí total. Y lo que me gusta mucho de esto que estás hablando, porque es uno de los pilares también de este podcast, es el tema de las experiencias y la transformación. Ujú, Porque yo también creo firmemente en que nuestra vida está siempre en evolución, siempre en transformación, que estamos como siempre cambiando, siempre, y qué lindo, ¿no? Qué lindo que hay como ese movimiento y como todas esas cosas nuevas que nos van nutriendo y nos van haciendo como ser las personas que somos. Es muy interesante ver cómo también la música, digamos, a través del tiempo ha reflejado esas diferentes etapas que tú has tenido, como en diferentes momentos de tu vida, con diferentes temas. Y también eso, ¿no? Como ahora, o ahora no, como ha siempre sido también una herramienta de expresión de todo lo que pues tú tienes adentro que quieres mm, expresar con tu voz. sí. Quisiera preguntarte otra cosa muy interesante antes de cerrar el podcast, que sería cómo esa pasión te ha llevado a desarrollar otros talentos, de pronto talentos que nunca te imaginaste que fueras a desarrollar. No sé, porque de pronto cuando Sí. eras pequeña te imaginabas haciendo música, de pronto como solo cantando y tocando instrumentos. Y eso te lo pregunto no solo en cuanto a la parte de emprendimiento, que ya mencionamos un montón de cosas que sí tenemos que ir aprendiendo todo el tiempo, sino de pronto talentos tuyos, como que te han enriquecido tu vida, también han enriquecido la parte de ser música y de ser artista, pero que de pronto no imaginaste nunca como haberte, no sé, haber desarrollado esos talentos. Tremendo. Pues hasta hace, uy, a ver, es que yo aprendí a ser empresaria con la escuela, pero yo tenía en mi mente que ser artista iba a ser como que los cantantes son solo artistas y ya. Pero ahorita que llevo ya creo que 2 añitos entendiendo el mundo de la industria de la música, porque es que una cosa es ser artista y otra cosa es estar en la industria. Ujú. Resulta que un cantante es un empresario. Y uno ve a Shakira ya montada y dice, baila increíble, canta increíble, pero es que no solamente es cantante, ella es una empresaria brutal. Y Ujú. si nos ponemos a analizar todos los artistas, digamos que muy reconocidos, porque hay diferentes artistas, ¿no? Los que conocen a nivel global, los que conocen a nivel continente, los que conocen a nivel país, Ujú. ¿cierto? Son diferentes, digamos, posturas de reconocimiento. A la final todos son empresarios. Entonces, para mí ya eso fue como aprender otra habilidad. Sí, como que como Claro, así, yo pensé que esto era coger la guitarra y y cantar cantar. y ya está. Pero, por ejemplo, lanzar un álbum, uno cree que es compartir la cancioncita y a ver a quién le gusta y resulta que detrás de eso hay todo un tema de finanzas, hay todo un tema de marketing, hay todo un tema de público estratégico. eh, y bueno, pues de ahí para allá, todo lo que Y tiene una que ser cantidad de trabajo. es una empresa. Entonces, habilidades, yo creo que habilidades todo el tiempo y sobre todo las habilidades que llaman blandas, porque por ejemplo el tema de comunicación, el hablar con las personas, que yo siento que sí sigue siendo mi talón de Aquiles, o sea, Y hablar con hablar una con la cámara también, ¿no? Porque además el ser música es eso, es total, estar, es exponerte siempre, es ser vista, cantar con tu voz, o sea, es de como, sí, hecho, como ponerte
sí, al frente de la cámara, también las redes sociales. De hecho, ya que lo mencionas, esa es una habilidad tremenda porque es ser vulnerable al 1000%. Y ser artista es exponerte a que todo el mundo hable de ti algo, bueno o malo. De alguna manera te critiquen bien o mal, Sí, ¿sí? pero que al final igual como que todas las personas siempre, o sea, te van a juzgar así hagas o no hagas, entonces pues eso es como, Exacto, pero aprenderlo, hay que entenderlo aprender a soltarlo, sí, eso es y, duro. y aprender la habilidad de recibir tanto la crítica buena como la crítica mala. O sea, en cuanto a habilidades, Mananes, yo creo que te podría decir que un montón, por eso también me encanta leer, soy súper así lectora, porque a través de la lectura es que he podido aprender cosas que primero en la universidad no te enseñan. Segundo, tampoco en la vida misma o la familia o las personas que tienen a tu alrededor tampoco te preparan 100% para, ¿no? Ujú. Pero creo que el ser empresario, el ser emprendedor, el ser artista, va más allá de tu arte, va más allá de tu gusto, va más allá de tu habilidad central. Sí, Sí o sí, creo que en este sí, mundo ahora de tenemos acuerdo. que aprender un montón de cosas. Y lo que tú acabas de decir, incluso el tema de grabar, de las redes sociales, de exponerte, son habilidades y que tenemos que estar listos para cada una de ellas, así no nos gusten, como que ir Sí, es de a como poquitos. lo que dije con el inicio de este podcast, es como eso, como darnos el permiso de realizarlo, así todavía no sea perfecto, así todavía no tengamos la habilidad completamente desarrollada, pero es De a través acuerdo. de hacerlo que podremos desarrollarlo. Y sí, el tema de las redes también, pues es real, del dejarse ver, del ser vulnerable, del compartir, son cosas que sí, que se van aprendiendo, o sea, toca irlas aprendiendo. Sí, y solo se aprenden haciéndolas. Total. Porque claro, te digo, aprendí mucho leyendo, pero aprendo más cuando acciono. Claro, porque es que una cosa es la teoría, como todo eso que vamos aprendiendo, que vamos llevando, pero ya es solo finalmente cuando lo ponemos en práctica que realmente como que integramos todo eso y que podemos empezar a desarrollar mucho más todas esas habilidades. De acuerdo. Bueno, quisiera entonces para cerrar preguntarte dónde podemos encontrarte en las redes, en qué plataformas, en dónde podemos escuchar tu música y bueno, pues que nos cuentes. Yo de todas maneras voy a dejar todo en la descripción, todos los links para Ujú. que las personas que nos están oyendo puedan encontrar dónde poder seguirte, dónde poder encontrarte, pero me gustaría que compartieras tú también un poquito de esto para que, bueno, te podamos encontrar. Buenísimo. Bueno, pues lo primero, creo que todos Instagram, TikTok, los que TikTokean, como es @Susan Norato. Y, o sea, sería genial que fueran a escuchar mi música, que me apoyaran en todas las plataformas digitales. Está en Spotify, en YouTube, en Deezer, en Amazon Music. Y bueno, de ahí para allá existen un montón de plataformas de música. Me encuentran Susan Norato, con doble T, Ok, mi apellido. Y ya está. Tengo en circulación 3 álbumes y estábamos prontos a lanzar el cuarto álbum y prontamente una bellísima canción que se llama Café y que la escribí esperando que todos puedan disfrutarla tomándose una rica y deliciosa taza de café. súper. Bueno, muchísimas gracias, Susi, por haber estado aquí con nosotros. De verdad que este, como dije antes, es un episodio súper cercano a mi corazón, porque también lo eres. Mm, Muchas gracias por contarnos de tu experiencia, por contarnos del ser emprendedora, del ser mujer emprendedora, música, artista, y pues te deseamos también todo, todo lo mejor en este camino. Y bueno, nos seguiremos viendo por acá. que así Y sea. quiero también agradecerte públicamente porque Susi me ha enseñado muchísimo, me ha ayudado muchísimo y fue la que me impulsó a empezar este podcast, finalmente realizar este deseo de mi corazón y bueno, se vienen otros Wow. proyectos, otros muchos proyectos también muy interesantes, pero quiero agradecerte profundamente para los que no han oído también. Susi es la creadora de la música de este podcast y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y nos veremos acá en el próximo episodio. Gracias a ti por la invitación.